Hoy en la mañana se activa el operativo, un acto en la Policía Nacional. Así que desde ayer me dice que están todo preparado en el parqueo, las carpas y todo, en el parqueo del Palacio de la Policía. Y hoy se lanza el operativo navideño, que es tradición también navideña que la policía refuerce el patrullaje en las calles. Y recogen a todo el mundo, sí. Una especie de acuartelamiento, vamos para la calle. Miren la iglesia, qué grande la iglesia, don Luis, qué grande la iglesia católica, la iglesia suya. Ayer reunieron a políticos de todas las huestes en un acto en la Pucamaima, donde estaba de visita el nuncio apostólico de los Estados Unidos, Christopher Pierre, y en un mensaje de la iglesia a los políticos dominicanos, como anfitrión estaba el rector de la Pucamaima, el reverendo padre Cecilio Espinal. Estuvieron allí políticos de todas las huestes, y llama la atención que vemos aquí juntos a don Hipólito Mejía y a don Leonel Fernández. Ah, no, porque ellos... Pero estaban también, por ejemplo, Hipólito y Pelegrín Castillo. ¿Hipólito y Pelegrín? Sí. Miguel Vargas también estaba ahí con Hipólito. No, pero espérate. Hipólito y Miguel se dicen Mickey. Hipólito le dice... Ya se saludan, ya. Sí, Mickey. Yo he estado en una actividad que hacen en Nochebuena, y luego posterior le dice Mickey. ¿Con quién? De los Castillos, Pelegrín. Bueno, tú sabes que el problema es con Pele no hay problema, como dicen. Ahora, con Leonel ellos se saludan respetuosamente. ¿Qué tal? ¿Se saludan? Sí, por ahí congregó interesante esa congregación ayer de la Iglesia Católica, convocando el liderazgo político de la República Dominicana. Que Hipólito sigue siendo noticia, señores. Donde llega Hipólito es... Claro, un presidente, igual como diga el doctor Fernández también. Pero que ahora tiene mucho más que antes, quiero decir. Sí, porque ya él se dedicó a ser expresidente, que es lo que Leonel no entendió que hay que hacer. Si usted es expresidente, usted lo que recibe es buen trato. Trato cordial, cariño, porque usted no está tipo Obama. Beligerante jodiendo en la calle, tú sabes. Tipo Obama. Exacto, porque usted ya está aspira hasta que se muera, aspirando, entonces ya usted genera otro tipo de reacción, porque siempre generan pasiones. Eso es parte normal de la dinámica. Miren, hoy, para tomarlo con tiempo, salió la segunda entrega de la encuesta Greenberg, Diario Libre. Ayer la comentamos brevemente. Y en mi caso particular, mi referencia era a que Greenberg sigue manifestando, y lo digo ayer y lo repito hoy, manifestando lo que establecen prácticamente todas las encuestas. El escenario político está muy definido al día de hoy, y salvo que no hayan episodios que al día de hoy no se proyectan, crisis internas, crisis externas, inestabilidades, que reitero, hoy día usted no las ve en el camino, no las ve como un obstáculo, no parece que vayan a cambiar de forma importante el escenario electoral, que prefigura un presidente Abinader reeligiéndose en una primera vuelta, cómodamente. Y cuando digo cómodamente, es superando cómodamente el 50% y llevándole una distancia importante a quien le continúe en un segundo lugar, independientemente de que sea Leonel Fernández, que parecería que es quien hoy se prefigura como el segundo, como quien quedaría en segundo lugar, o Abel Martínez, que ya aparece en un tercer lugar un poquito más alejado. Un escenario de un Luis Abinader, 50, poco más, poco menos, 50 y pico, 55 en algunas, 52, 53. No lo había visto tan bajito como esta de 49 de Greenberg de ayer, pero es el piso que usted lo ha visto. Fuera de ahí usted siempre lo ve en cómo sale hoy para la segunda vuelta, en torno al 55%. En el caso de Leonel Fernández, 30%, 25%, en ese rango. La encuesta es benévola con él, se acerca al 30%. No le va tan bien, se acerca al 25%. Abel Martínez en el 15%, poco más, poco menos. La encuesta es benévola, se va por encima del 15%, no es tan benévola, se va por debajo del 15%. Es el escenario que se ha mantenido inamovible en los últimos 5 o 6 meses, y cuidado. Y la única inamovible en esos 5 o 6 meses, desde marzo, es prácticamente el mismo escenario, y lo que se ha movido es en el segundo o tercer lugar, es cuando se movió. Que antes Leonel y Abel aparecían más cerca, y luego de marzo comenzaron a despegarse, y Leonel le lleva ya prácticamente 10 puntos fijos en cualquier encuesta que se haga. Antes estaban más cerca.
fuera de ahí, no ha cambiado nada en un año completo el cuadro electoral. Hoy, ¿qué dice Greenberg? Bueno, lo mismo. En este caso, proyecta una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, dice incluso el titular de Diario Libre, la segunda vuelta daría el triunfo a Abinader en cualquier escenario. Y lo coloca en una segunda vuelta con Leonel, en una gráfica de portada, 56-40, y en una gráfica con Abel, 55-39. El mismo escenario. La oposición junta, separada, junta en primera vuelta, junta en segunda vuelta, o sea, sumadas en primera vuelta o juntas en segunda vuelta, es el 40%, poco más, poco menos, no pasa de ahí. Y ese ha sido su techo constante durante un año. ¿Va a pasar algo que cambie eso? Yo no lo veo. El presidente Abinader no comete errores, es un político que desde hace unos años ha mejorado enormemente su conducta política desde el punto de vista como candidato. Eso es para el 20, imagínense ahora ya con la experiencia de gobierno, tiene unas condiciones humanas que le dificultan, o sea, él no comete errores fácilmente, cuando lo comete lo corrige casi siempre de una vez, tiene una valoración positiva que supera con creces su intención de voto. En todas las encuestas el presidente Abinader continúa apareciendo sobre un 60% en valoración, cuando no más cerca del 70 que del 60. Eso es constante también, eso no ha variado. Gente que puede decir voto o no voto por él, pero me simpatiza. Aunque no vote por él, me simpatiza a él, me simpatiza a su gobierno. Las cosas que pasan mucho con los presidentes en primeras elecciones, cuando están todavía en el aura del gobierno, ese efecto teflón, los FAO no se le pegan a él, no se le pega nada. Los errores son los funcionarios. Educación anda mal, eso es culpa del ministro, no del presidente, por ejemplo. Y así es como se maneja, en ese estado de situación está el presidente Abinader. Por el otro lado, usted tiene altos niveles de rechazo todavía, en el caso del doctor Fernández, por su prolongada gestión de gobierno, 3 periodos, se dejan muchas amistades, muchos cariños, mucho agradecimiento, pero también muchas desafecciones. Ya hay un pequeño hartazgo de su presencia durante tantos años en el medio, esto ha generado demasiado debate. Y por el otro lado, en el caso de Abel, carga, aunque él personalmente no tiene necesariamente una tasa de rechazo, carga con un mal momento de imagen del PLD que es indiscutible. El PLD yo creo que tendrá oportunidad de recomponerse y de que la gente pueda ver muchas de las cosas buenas que tienen sus gobiernos. Y eso se verá, y yo creo que más allá de este proceso electoral, el PLD podrá tener otro tipo de oportunidades, porque habrá otros niveles de comparación. Hoy día a Abinader nadie le pide que se le compare en 3 años con 20, pero eventualmente se van a querer comparar 8. Entonces ahí el PLD tendrá tal vez, a partir de la gestión o lo que fuera, de la gestión actual o lo que fuere, reitero, pueda tener otro tipo de escenario. Pero al día de hoy el PLD es una marca pesada, tiene un efecto negativo en el candidato que le impide un crecimiento importante. Entonces esos elementos están presentes, quieras o no. Y si no cambian, no veo nada que lo cambie de momento, no veo tampoco ninguna amenaza externa o interna de inestabilidades o crisis que debilite la posición del gobierno, bueno, pues entonces yo creo que este escenario no va a cambiar y va a seguirse fortaleciendo. Y lo he planteado independientemente de que haya o no haya alianza, de cualquier situación, porque es lo que uno está viendo objetivamente. Esto es fuera de deseos, de pasiones, esto es lo que objetivamente se ve claramente desde hace mucho tiempo. El que no lo quiera ver, bueno, ayer me comentaba Luisín, no voy a entrar en nombre, pero que vio mucha gente celebrando Greenberg, de la Alianza RD, porque decía, bueno, mira, suman y estamos arriba. ¿Y ahora? ¿Qué dirán? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día, compañero. Es que ayer escuché, que va con el lanzamiento. Ayer el compañero Dani, yo lo escuché con una cosa interesante, se ha hecho experto en encuestas. Oh, pero es dueño de una. Y él decía, miren las encuestas, compare la encuesta contra encuesta. Una contra otra. Que es lo que vale. Claro, claro. Entonces, cuando usted hace eso, usted va a la objetividad. Y la verdad es que yo siempre a las encuestas, yo uso una frase mucho, yo no hago aleluya, porque, como dicen lo que no le conviene, eso es una fotografía del momento. Esa es su primera reacción. Y es real, eso es real. Si algo real tiene las encuestas es esto, que mide la situación en un momento determinado. Y por eso, perdón, tú la comparas una contra otra, te da la película.
porque eso es una película, ¿verdad? Foto con foto con foto, una tras de otra. Te da la película. La secuencia. La secuencia. Entonces, porque esto no es nuevo, cuando el término que más me ha gustado que escucho es la primera reelección, o sea, esto es una dinámica que se da en un país que muchos lo conocemos. Ahora, para mí la revelación de la encuesta Greenberg es eso que ya tú adelantaste, de que, mire, ese titular de hoy de Diario Libre, que es el patrocinador de esta encuesta, y que ellos se ocupan mucho. Otro asunto que escuché ayer, Dani, fue los tiempos de la encuesta. Este fue antes inclusive de lo que ocurrió del 18 de noviembre con las lluvias. Pero aquí, de manera muy contundente, dice la segunda vuelta daría el triunfo a Abinader en cualquier escenario. Y presenta los números, hace un recordatorio que desde el año 1996 no se celebra una segunda vuelta, y presenta los escenarios donde la Fuerza del Pueblo, que evidentemente está en segundo lugar, es la segunda fuerza política de oposición, ha mostrado avances tanto en la zona, la región metropolitana. Para, en definitiva, si hubiese una segunda vuelta frente a Leonel Fernández, Abinader terminaría con 56 y Leonel Fernández con 40. Si fuese el segunda posición, Abel Martínez, porque lo interesante es que ya están escogidos los candidatos. Abinader terminaría con 55 y Abel Martínez con un 39. Ese es el panorama de esta encuesta Greenberg, que es una encuesta de la semana, la encuesta que ha presentado Diario Libre. Bueno, hay algunas cosas. Yo, como dice Luisina, ayer estaba tanto para la Super 7, ya en hora más tarde, como en la mañana temprano hablábamos aquí, y lo que decía ayer a contrapelos de los que celebraban, entendiendo que la suma matemática de la oposición le daba una puntuación importante, estamos hablando de 46 puntos, sumando la intención de votos por Leonel Fernández y por Abel Martínez, frente al 49% que le atribuye la encuesta al presidente Abinader cuando preguntaba por quién votaría usted en las elecciones próximas. Que esa es una cosa diferente que la gente a veces no distingue. Una cosa es quién usted cree que va a ganar las elecciones en mayo a la presidencia y por quién votaría usted en mayo para las presidenciales. O sea, son cosas distintas. Lo que usted cree versus lo que usted va a hacer. Eso es totalmente diferente y en ocasión se suele confundir eso. Por eso el presidente de la República, incluso en la Greenberg, sale con una favorabilidad superior al 60%, gente que, como dicen mis compañeros, asumen que el presidente Abinader tiene una buena imagen. El presidente Abinader ha logrado vender de manera muy efectiva el tema de la honestidad, el tema de la laboriosidad. La oposición inclusive admite, y no puede desdecir eso, que el presidente es un hombre muy trabajador, que el presidente tiene preocupación por la honestidad, que quiere pasar por la administración pública vendiéndose o proyectándose como un hombre que no le interesa en términos personales aprovecharse de los recursos del Estado. Es lo que ha vendido Abinader y la gente lo ha comprado, repito, incluyendo la oposición. Es una parte en la que le costaría atacar al presidente de la República. Yo decía que el presidente tiene algunos temas que no son tan complejos de manejar, y citaba el caso de la atención a los afectados de las lluvias del mes pasado, del 18 de noviembre, los reclamos de gente que aún entiende que el gobierno no le ha prestado la debida atención. Hoy hay otra historia en uno de los diarios, gente de un sector, específicamente en Herrera, clamando porque el gobierno sea mucho más efectivo en la ayuda, en la atención que debe prestarle a la gente. Y he comentado yo que ese es un elemento que puede afectar un poco la popularidad del gobierno, los gritos de estos ciudadanos y el aprovechamiento de la oposición enfatizando en eso. Eso es una cosa. Lo otro que he referido es el manejo adecuado que debe dar el gobierno a lo de la renovación del contrato a Aerodón. Son esos dos temas hoy. Usted dirá, bueno, ¿qué otra cosa puede surgir en el camino? Yo a la vista no veo que hay una situación complicada, no creo que tengamos una inflación mayor. La inflación se ha ido manejando conforme a los parámetros que ha establecido el Banco Central de la República, digamos conforme a los parámetros del gobierno.
el gobierno ha hecho el mayor esfuerzo por mantener la macroeconomía, la tasa de cambio está más o menos tranquila y, o sea, no alcanzo a ver, para ser objetivo, ningún elemento que me diga que esa probabilidad de que el presidente Abinader gane en primera o segunda vuelta sea distinto. En cambio, digo de la oposición lo siguiente: siento que el doctor Fernández, Leonel, tiene un reto importante. Uno es ese que Luisín recuerda y que las encuestas traen, y bueno, Oscar lo recordaba, y es el nivel de rechazo aún del presidente Leonel Fernández, cosa que no es porque Leonel haya sido lo peor o porque haya sido malo. Yo creo que hizo buenos gobiernos y logró en su administración un Estado mucho más moderno del que teníamos antes. Hay logros importantísimos que la historia habrá de apartarle siempre para las gestiones de gobierno del doctor Leonel Fernández, eso es innegable. Pero los presidentes toman decisiones, igual que el presidente Abinader. En las encuestas que se hacen, quienes salen con alta tasa de rechazo importante es el doctor Leonel Fernández. Y el segundo, en el caso de la encuesta de hace de media, es el presidente Abinader, Leonel Fernández con 28, Abinader con 23. Normal, porque los presidentes cada día toman decisiones que afectan o benefician la vida de la gente, y la gente guarda eso como referencia y dice: yo no quisiera que fulano vuelva a ser presidente porque su gestión me expropiaron tantas tareas o me expropiaron tal cosa. Normal. Digo que en el caso de la oposición, específicamente en el caso de Leonel Fernández, quien es el candidato que pudiera dar la pelea al presidente Abinader, todas las encuestas, todas, absolutamente todas, colocan al candidato Leonel Fernández en segundo lugar después del presidente Abinader. Sin embargo, el doctor Leonel Fernández no ha ido creciendo, según todas las encuestas que yo conozco. El doctor Fernández llegó a tener un 30, incluso hubo encuestas que le dieron un 32, hasta un 37 llegué a ver en un momento al doctor Leonel Fernández, y las encuestas serias que se han estado haciendo en los últimos tiempos hablan de un Leonel Fernández que no alcanza el 30%. Es decir, cuando nos acercamos al periodo de las elecciones presidenciales, que es mayo del año que viene, 6 meses, en lugar de subir, que es lo que debería ocurrir, porque con el tiempo el gobierno pudo haberse deteriorado, el gobierno o el presidente de la República está más propenso a cometer errores. La oposición puede ofrecer el cielo, la tierra y el mar, y no hay problema. El gobierno solo tiene que hacer y hacer y hacer y cuidar de no equivocarse, porque los riesgos de equivocarse son muchos, y si se equivoca la oposición le saca provecho y puede crecer la figura de la oposición que encarne la esperanza de cambio de gobierno en la población. Sencillo, no hay que ser ningún genio para llegar a esa conclusión. Por eso digo que la oposición, y específicamente el doctor Leonel Fernández, tendría que revisar a ver qué ha ocurrido, que en lugar de subir, según todas las encuestas serias que yo he visto, ha bajado. No sé si el doctor Fernández no ha logrado articular un discurso que le permita generar esperanza, que le permita generar expectativa en la población. De hecho, lo que